Christopher Klein. Muchas gracias. Ayer escuchamos unas charlas muy buenas sobre la exploración geotérmica en los proyectos de Hot Rock y de Magna Altera, y ellos presentaron muchas de las temas básicas. Voy a ahora dar unos pasos atrás y empezar con, digamos, la exploración 101, ¿no? Un curso muy básico en el tema. En cuanto a los objetivos de la exploración geotérmica, el principal consiste en buscar una combinación de temperatura y permeabilidad en un suelo que pueda ser explotado con éxito comercial, ¿no? La temperatura es la energía. La permeabilidad produce un flujo de agua o vapor o ambos que transporta la energía a la superficie. Hay otra realidad de la exploración. Es como una rompecabezas, ¿no? Un puzzle, un jigsaw puzzle, digamos en inglés, pero al principio un 90% de las piezas se han perdido. De los demás se ven ciertas con claridad y otros como días lentes malos. Nunca se termine porque poco a poco se descubren piezas perdidas, aunque muchas veces no se sabe dónde ponerlas. Así que es medio ciencia y medio arte. Ahora, de los criterios de éxito en un programa de exploración. Digamos aquí, hablamos de programas de exploración para electrificación, ¿no? Buscamos temperaturas de 100 grados hasta más o menos 350 grados. Las temperaturas menores de 100 a 150 más o menos, ellos generalmente resultan en proyectos menores de 0.5 hasta 5 megavatios, de 150 a 200, proyectos de tamaño medio, generalmente de 5 a 40, y más de 200 grados podemos esperar en proyectos grandes, ¿no? de 40 hasta casi 1000 megavatios. También un criterio es permeabilidad adecuada y profundidades del recurso de más o menos un cuarto hasta 3.5 kilómetros. Hay muy pocos casos de profundidades menores o mayores de eso. Ahora, ¿por qué un mínimo de 100 grados? No hay bastante entropía si no tenemos una temperatura así. Pero es fundamental que la temperatura más alta no es siempre mejor. Si la temperatura es más o menos 300 grados, hay problemas de depósitos de minerales, por ejemplo, de incrustaciones, que pueden resultar en la necesidad de producir presiones altas y raíces bajas. También hay un rango de temperatura en que no se puede bombear los pozos. En los pozos, en los recursos de temperatura baja, generalmente es mejor usar una bomba en los pozos de producción. Pero las bombas no funcionan en temperaturas más o menos 180. Y es posible producir más energía con un pozo a temperatura más baja que 180 con bombeo, que sin bombeo, a temperaturas de 180 más o menos a 220. También un kilogramo de vapor lleva más energía que un kilogramo de agua a la misma temperatura. De la permeabilidad, el concepto de permeabilidad adecuada comprende un rango alto de condiciones posibles y están relacionados a la temperatura, a la presión, al espesor de la zona productiva, a la presencia de agua o vapor,
a la distribución entre fracturas y matriz de las rocas, al diseño y condiciones del pozo. Así que no hay un solo valor de permeabilidad que es adecuado, sino depende de todos estos factores. Pero aquí generalmente cuando hablamos de permeabilidad, hablamos de la capacidad de producción de un pozo. Sí, en el mundo hay pozos productores que pueden producir más o menos de 2 megavatios hasta 50 megavatios. Un solo pozo de 50 megavatios es una cosa espectacular, ¿no? La fuerza, el volumen de fluido, el momentum de la producción es como estar al lado de un 747 jet airplane, ¿no? Es tremendo. Pero un pozo que con demasiados, un proyecto con demasiados pozos secos o de capacidad menos de más o menos 2 megavatios generalmente no es exitoso. Generalmente en un proyecto de digamos, cualquier tamaño, se necesita pozos con capacidad promedio de más o menos 5 megavatios. En cuanto a la profundidad, un recurso no debe ser demasiado somero, porque si es muy somero el recurso, el flujo por ebullición de los pozos no es adecuado y el bombeo también se dificulta. Tampoco un recurso no debe ser demasiado profundo, porque los costos de la perforación suben mucho con la profundidad y la potencial de encontrar menos permeabilidad sube mucho con la profundidad, aunque la temperatura sea más alta. Otras condiciones para un proyecto exitoso: hay que tener un quimismo favorable de los fluidos en cuanto a la corrosión, incrustaciones, gases. La presión efectivamente no es criterio aparte de evitar condiciones demasiado someras. Condiciones geológicas deben ser favorables para la perforación. También, por supuesto, hay que tener condiciones externas favorables. Un mercado de electricidad que es bueno, un contrato de venta, financiamiento, leyes y reglamentos aceptables y costos de materiales de perforación de plazas aceptables. La ubicación y topografía debe ser aceptable en cuanto a gastos logísticos, de construcción de caminos y de líneas de transmisión. Bueno, ayer algunas presentaciones hablaron de la existencia de recursos, así que no voy a gastar mucho tiempo en eso. Hay recursos en el cinturón de anillo de fuego, en el Pacífico especialmente, en otras zonas volcánicas del mundo y en zonas de continentales donde hay extensión tectónica produciendo fallas y un flujo de calor muy grande. En cuanto a Chile específicamente, hemos visto ayer también que existen los volcanes en Chile, en el norte de Chile, en Perú y en el sur de Chile, y existe al norte de Santiago una zona sin volcanes muy jóvenes, y el flujo de calor en esta zona también es más bajo. Ahora vemos un modelo sencillo de un recurso con una fuente de calor volcano-magmático. Esto es un ejemplo de un recurso de más o menos 200 grados o más, ¿no? Tenemos a la profundidad una magma que está enfriándose. Esta magma ha producido por encima un centro volcánico, pero durante su enfriamiento está
está produciendo una zona de transferencia de calor y de masa, de sales, de agua magmática, de CO2, de gases magmáticos. Y estos gases que suben y el calor mezclan con el agua meteórica, produciendo un recurso, un yacimiento que generalmente es típico, tiene una zona de líquido por abajo, a veces por encima hay una zona de vapor. Generalmente esta será muy pequeña al principio de la producción y puede crecer durante la producción debido a bajadas de temperatura, de presión. Hay una zona de descarga produciendo manantiales de fluido del yacimiento mismo. Y esta zona de descarga puede ser muy larga, ¿no? Puede ser solamente de 1 kilómetro o menos, pero hasta más de 20 kilómetros de distancia de manantial y yacimiento que estamos buscando. También por encima, generalmente se forma esta capa de arcillas de alteración. Que son más viejos generalmente sean enfriados demasiado. También hay diferencias en los tipos y extensiones de los sistemas magmáticos. Del quimismo de magmas hay un rango que se llama de sílice por un lado y basaltos al otro lado. Y generalmente los magmas que tienen alto nivel de sílice producen un magma somero y cuerpos muy grandes, fuentes de calores más grandes. Al otro lado, si un centro volcánico es básicamente basáltico, generalmente la magma es muy profunda y los cuerpos son más pequeños. Así que hay un campo de volcanes que son solamente basálticos. Muchas veces no hay un recurso muy bueno. En la permeabilidad hay varios factores. Uno es su naturaleza. Hay dos tipos básicos. Hay la permeabilidad primaria, que es relacionada con la estratigrafía o el tipo de roca. Digamos, los areniscas, por ejemplo, tienen más permeabilidad que arcilla. Y hay permeabilidad secundaria de fallas y fracturas, ¿no? Estos se forman debido a esfuerzos tectónicos. En cuanto a la distribución de permeabilidad, las fallas y fracturas pueden ser permeables y buenas para intervención con pozos, pero también las fallas y fracturas pueden ser selladas y malas para la producción. Buscamos frecuentemente también las intersecciones de fallas y fracturas porque producen más, ¿no? En cuanto a la estructura, en el subsuelo, el agua caliente tiende a migrar hacia arriba, ¿no? Porque tiene menor densidad y tiene a concentrarse entonces en mesas tectónicas, digamos, course, digamos, en la geología también, y en los altos de grandes plegamientos.
En cuanto a la permeabilidad secundaria, ¿no?, de fallas y fracturas, puede ser muy importante. Por ejemplo, pensamos en general que las rocas graníticas son muy masivas y no serían buenas para la permeabilidad, pero en realidad en el mundo hay existencia de reservorios adecuados en rocas graníticas. Sin embargo, en cuanto a las fallas y fracturas, hay límites de resolución en cuanto a fallas y fracturas individuales. Es muy fácil en la superficie ver que hay una falla aquí, una fractura aquí, pero muchas veces no se sabe bien lo que está pasando, la distribución de estas estructuras a profundidades de 2 a 3 kilómetros. Otras consideraciones en la exploración en cuanto a la geología: el geólogo siempre debe mantener una separación conceptual entre la descripción pura y la interpretación. Hay muchas veces la tendencia de tener algo ideas de lo que está viendo, pero como con la rompecabezas con evidencia muy limitada, puede, si no está pensando claramente, puede poner su concepción o su modelo sobre los datos. Que hay que siempre ver que los datos puros están importantes y la interpretación es otra cosa. En cuanto a un proyecto, si usted tiene un proyecto de exploración, una cosa que hay que siempre preguntar es si hay mapeo existente o si es necesario hacer un mapeo nuevo. Es correcto que los datos que tenemos y es adecuado. Hay límites necesarios del detalle del mapeo y muchas veces hay una tendencia de hacer demasiado detalle, porque otra vez en la superficie se puede ver todo, pero no sabemos en realidad lo que está pasando en la subsuperficie, y todos los detalles en la superficie no siempre nos digan lo que está pasando por